Voces en Acción Solidaria, un podcast para contagiar solidaridad a todo el mundo y en el que sabemos que los buenos somos más. Yo me meto por internet, había una página que se apuntaba gente que quería ir a misiones en Calcuta y eran todos niños, muchos de ellos con parálisis cerebral y otros ciegos, todos tenían algún tipo de problema. Entonces a mí ya me llamó la atención que cuando llegué no me explicaron nada. Y la idea también, porque aparte de la inquietud de ayudar, era la idea de lo nuevo, de la aventura, ¿no? No sé, tienen esas caritas y esas miradas que a mí me descomponían, porque son unas miradas que reflejan la necesidad, que reflejan la gratitud. Comenzamos una nueva edición de nuestro podcast Voces en Acción Solidaria. Un podcast que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, nace con vocación de contagiar solidaridad a toda la gente que esté dispuesta a escucharnos. Y hoy estamos grabando en un lugar emblemático de nuestra ciudad, que es CaixaForum, el ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Así que queremos de verdad desde aquí mostrar nuestro máximo agradecimiento a todo el equipo de CaixaForum por cedernos estas instalaciones tan maravillosas. Y bueno, pues si en algún momento oís niños, gente que pasa, etcétera, pues evidentemente esa es la vida y el día a día de CaixaForum. Hoy tenemos a una invitada con nosotros. Sabéis que nosotros en el podcast al final queremos representar y hablar de aspectos solidarios desde muchas facetas, mundo empresarial, ONGs, instituciones, etcétera. Pero también buscamos con nuestro podcast intentar ayudar a la ONG en la que somos voluntarios, que es Manos Unidas. Y hoy tenemos con nosotros a una invitada que creo que nos puede hablar mucho y muy bien de Manos Unidas porque lleva muchos años dedicado a ello. Ana Ruiz, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bienvenida y gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Luego hablaremos más tranquilamente de tu trabajo en Manos Unidas porque has sido voluntaria, presidenta delegada durante algunos años, has formado parte o formas parte de la comisión permanente que gestiona temas importantes y relevantes desde Madrid. Pero bueno, también es verdad que tienes una vida interesante, rica. Bueno, pues sí, lo que me ha ido sucediendo a lo largo de la vida lo he ido aprovechando. Vamos, si quieres, a empezar por esa parte personal, esa parte más particular, y luego ya entramos en materia con el tema de tu voluntariado, colaboración con Manos Unidas. Estudiaste Bellas Artes. Sí. De hecho, pintas y has hecho exposiciones. Has escrito, si no me equivoco, un libro sobre tu vida. Fuiste empresaria en el sector textil, si no me equivoco. También. Has vivido fuera de España. Cuéntanos un poco quién es Ana Ruiz. Bueno, ¿quién es Ana Ruiz? Pues Ana Ruiz es una mujer normal, privilegiada. Nací en un pequeño pueblo de Valencia, en Foios. Mi padre era médico allí. Entonces tuve la suerte pues, de que pude estudiar y que pude desarrollarme. Me mandaron desde muy pequeña a París a los 8 años con una familia que no conocía a aprender francés. Mi padre era muy lanzado y yo también lo era, o sea que no me dio ningún apuro. Te mandó así me mandó así con una familia que conocimos en la playa. Que eso en aquella época no lo hacía nadie. Eso no lo hacía nadie en aquella época, efectivamente. O sea, que a los 8 años te pongan un cartelito y te manden con la azafata en un avión a París sin conocer a nadie, pero bueno. ¿Y tu madre? Mi madre llorando, diciendo que mi padre estaba loco y que yo era una hija desnaturalizada. Porque a mí lo de la ilusión de conocer lo nuevo, la aventura y tal, y es lo que siempre me ha llevado adelante, la verdad. He sido bastante aventurera y me ha gustado muchísimo viajar, conocer gente nueva, no sé, ponerme retos. Vamos, que esa ha sido mi vida. Además has vivido también, si no me equivoco, un tiempo en Argelia. Me casé con 18 años. Con 18 años. Con 18 años. Con un marido maravilloso que me llevaba 12 y nos fuimos al Sáhara. Era 12 años mayor que tú. Sí, y nos fuimos al Sáhara.
Al Sáhara. porque allí le pagaban, era profesor. ¿De qué año hablamos? Pues hablamos del año 67. Y se fue de profesor al Sáhara. Nos fuimos, recién casada, con un bebé de 3 meses, estuvimos en Sidi Ifni, fuimos de los últimos de Sidi Ifni, que se entregó a Marruecos, y después pues estuvimos en Villa Cisneros. Y estuvimos pues 2 años allí, 2 años allí. Fue una aventura bonita porque era también otra costumbre, pues te relacionabas con los saharauis, que realmente en ese momento eran españoles, cosa que creo que no se ha hecho bien con ellos. Y bueno, y después ya nos volvimos. Allí me quedé embarazada de 2 más. O sea, te fuiste con Me una fui con una, recién nacida. volví con 2 y embarazada del tercero. Bueno, tengo 5 hijos, 9 nietos. Y bueno, y mi vida pues ha sido primero la familia, pero después pues no sé, empecé a coser, a hacerles cosas a mis hijos, parece que tenía gracia y la gente me empezó a decir, oye, qué bonito, ¿y por qué no tal? Y tuve la aventura de hacer una pequeña colección, de marcharme a París con esa pequeña colección. Tenía la ventaja de que hablaba ¿Pero francés. colección de qué? De vestidos de niño. ¿Pero eso con qué edad? O sea, ¿eso ya cuando vuelves del Sáhara? Cuando vuelvo del O sea, tú en Sáhara, el Sáhara unos te años dedicas después, a la familia. a la familia, pero eso con 30 años, con Ajá. 30 años. Sí, Correcto. sí, de los 20 a los 30, los niños y tal, Volvéis que del ya iban Sáhara. al colegio y ya estaba yo como más libre. Entonces hice eso, fui a París y tuve la gran suerte, pues nada, de entrar en unos almacenes. Era otro Cartier, que era de lo más importante que había en París, con tu mi colección, que la Dije, habías creado tú. vi un vestido de una firma española y dije, oye, si está este aquí, ¿por qué no puedo estar yo? Pedí hablar con la jefa de ventas. Oye, me compró 300 vestidos en aquella época. Pero tú habías estudiado corte y confección. Yo no había estudiado nada. ¿Y Yo era cómo? todo intuitivo, pero tenía, no sé, dada la proporción, pues no sé, y gusto para hacer las cosas. Y así fue, estuve 10 años. ¿Y te vas a París? Y me voy a París así. A vender vestidos. A vender vestidos. Entonces, porque la primera colección que hice la vendí solo en Valencia, 100 vestiditos, que me los cosí yo todos en verano y en casa, y de ahí me fui a París. Entonces ya me monté un taller y bueno, tal, y estuve 10 años con este tema. ¿Pero el taller lo tenías en París o lo tenías aquí? No, el taller lo tenía aquí. El taller lo tenía aquí, pero ya empecé a meterme en las ferias de moda infantil, en FIME aquí en Valencia, después en Pitibimbo en Florencia, en la de Moda en Fontaine en París. Bueno, fui así y estuve 10 años en eso. ¿Conservas parte de esas colecciones o parte de esos Sí, vestidos? Sí, tengo álbumes de todo eso. ¿Ah, sí? Sí. Qué Fue una bonito. época muy bonita, una época en la que eso que no te esperabas que te funcionara, pues me iba creciendo y tal. Exportaba al Golfo Pérsico y muchísimo, exportaba siempre todo al extranjero, la mayoría, y tuve la gran suerte de que decidí dejarlo precisamente un año antes de la Guerra del Golfo, que eso fue una gran suerte. ¿Por qué lo dejaste? Pues mira, lo dejé porque ya a mi marido lo llevaba loco porque tenía lo suyo, pero me llevaba todo el tema de exportación porque él hablaba varias lenguas y tal. Y mi hija mayor, que ya había ido a Barcelona a estudiar corte y confección y tal, le dije, bueno, ahora vas a meterte aquí. Y me dijo que ella no quería llevar una vida como yo, de trabajar 14 y 15 horas, que ella quería Y decides hacer dejarlo. sus colecciones, que no le gustaba lo que yo hacía, ella quería algo más moderno. Entonces, para que ella trabajara ahí, habría que reestructurar toda la empresa. Y ya dije, no. Lo dejas. Entonces acabé, entregué los últimos pedidos en septiembre y en octubre me matriculé en Bellas Artes con 40 años. Vale, fantástico. Así. Cuando mis hijos empezaron a ir a la universidad, hice yo Bellas Artes. Porque tenías también vocación de... Porque, ¿te gustaba? Sí, ¿Tenías buenas manos? Me gustaba todo lo creativo. Bueno, yo en realidad me hubiera gustado hacer medicina. Vaya. Esa era mi idea desde pequeña. Como mi padre era médico, me gustaba entrar con él en la clínica, ayudarle y tal. Y Pero eso a veces ¿dejas cuando aparte la daban puntos medicina? No, lo que pasa es que llegó el príncipe azul
Y ya con 18 años, ¿qué iba a hacer? Qué Y luego bonito, con llegó el amor, niños y niños llegó el amor. estudiando medicina, pues no podía ser. Y luego ya a esa edad empezar con medicina, ¿para qué? No. Hice Cuestión, Bellas que Artes. al final empiezas Bellas Artes y estudiaste la carrera completa Sí, y te estudié, me especialicé en pintura dedicaste a eso, y sí, pero y luego... llegaste también a vender, a exponer, Sí, etcétera, sí, etcétera. sí, 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 Ajá. hice varias exposiciones, vendí bastantes cuadros y después, bueno, vino la tragedia de que falleció mi marido en un accidente de coche y tal, y cambié de casa y tal, me volví al pueblo y entonces allí había un círculo de arte y me metí a dar las clases, me pidieron que diera las clases y estuve, pues también 15 años o así, dando clases de dibujo y pintura. ¿Cómo llevaste, perdona que entre en ese tema, que entiendo que es un tema duro y difícil, cómo llevaste la muerte de tu marido? Entiendo que sería complicado y más ya tenías 5 hijos. Sí, tenía 5 hijos, ¿Cómo la verdad es que ya vivisteis eran ese momento tan mayorcitos. dramático? Pues lo viví, fue una tragedia horrible porque nunca te lo esperas y lo viví mal, pero no sé, yo creo que la fe me ayudó muchísimo a llevarlo, A sobreponerte. a sobreponerme y a pensar que eso el día del entierro de mi marido, lo recuerdo perfectamente, que yo era como feliz. Y lo estuve 2 meses en intensivos en la fe y me dio tiempo a hacerme el ánimo. Y ese día lo viví feliz en el sentido de que dije, bueno, ya estás donde tú habías querido estar Porque él siempre. era muy Él creyente. era muy creyente y siempre había procurado vivir de cara a Dios. Entonces dije, bueno, el hecho de que a mí me faltes es algo egoísta, porque lo quiero para mí. Pero realmente Pero tú estás, si te quiero, pues pienso que estás donde siempre habías querido estar y donde algún día nos veremos. eso que estás diciendo Tengo esa ilusión. eso que estás diciendo es muy bonito, pero sabes que se entiende desde la fe, que no todo el mundo lo entiende, Efectivamente, se pero que me entiende parece muy, desde la muy fe. bonito por tu parte. Y luego, pues yo creo que yo siempre he sido positiva y he procurado ver las cosas buenas de lo que me ha ido brindando la vida. Y creo que eso me ayudó también a ser mejor persona, A mejorar, a crecer. a mejorar, a crecer. Te quiero decir, yo, claro, yo que me casé con 18 años y él tenía 30, era como su niña, y yo me sentía adulta cuando me quedé viuda, porque ya no tenía esa persona en la que confiaba totalmente y me solucionaba los problemas. Yo me dedicaba a llevar mi casa, los niños, tal, Pero la a partir de empresa. ahí empiezas a autogestionar tu vida, que ya habías Efectivamente, gestionado muy bien, efectivamente. porque toda la parte emprendedora Sí, de eso confección sí, y tal. pero siempre sabiendo que detrás había alguien poderoso, no sé, para mí era poderoso, alguien que no me dejaba caer. Y a partir de ahí ¿Eh? tomas las riendas de Y a tu partir de vida. ahí tomamos las riendas. Y te cuento una anécdota. Yo siempre había tenido mi coche. Y el día que fui a cargar gasolina por primera vez, yo no sabía por dónde se cargaba la gasolina, porque él siempre me lo tenía todo a punto con la gasolina cargada y tal. O sea, hasta ese punto. Yo no había ido O nunca a un sea, cajero una automático. mujer que se va a París a vender y que de pronto se pone a confeccionar vestidos y que había sido emprendedora en una época en la que tampoco era muy habitual. Por otra parte, también es verdad que estaba acostumbrada a que en muchas Porque cosas, teníamos los roles como muy separados. O sea, cada uno tenía su rol y su cosa y lo cumplía. Y en ese aspecto, pues yo le pedía dinero, me daba el dinero y se acabó. No había yo nunca un cajero automático. Entonces, eso que dices, bueno, vas a crecer. Y yo me hice adulta en ese momento, ¿eh? qué Me bonito, hice qué adulta. bonito. ¿Y tenías cuántos años? 47, cuando 47. falleció él tenía 47. Y a partir de ahí, ¿qué vas haciendo? Pues a ¿Qué partir de ahí ya te emprendes? digo que me cambio de casa Bellas porque Artes, vivíamos correcto. en un chalet, se habían ido los hijos y tal, me volví al pueblo Ujú, y a fue cuando follos. ya me metí a dar clases de dibujo y pintura y tal. Y después siempre habíamos tenido la idea de cuando él se jubilara, irnos a misiones, irnos a la India. Él, él había sido jesuita, no llegó a cantar misa, pero estuvo 10 años en la Compañía de Jesús y tenía amigos en la India, en Bombay en concreto. Jorge Rivas, lo recuerdo muy bien, que nos visitaba, que también falleció. Y teníamos la idea de irnos a la India
a misiones, ayudar a lo que fuera. O sea, que diríamos un a lo poco que ahí que quiera. empieza tu Sí, vocación de voluntaria. efectivamente. Entonces, Cuéntanos esa parte, que es muy interesante. ya cuando me situé un poquito en follos y tal y cual, falleció mi madre, porque mi madre me había dicho que ni pensarlo de irme a la De India, irte a la que ya India. tenía Provindiech en casa, refiriéndose a mis hijos. Entonces, ya cuando falleció mi madre, ya dije, oye, pues ahora no lo puedo ir a hacer con él, me voy yo sola. Y te fuiste Y me tú fui sola. a Calcuta, sí, sí. ¿Y tus hijos? Eh, Mis hijos nunca se han metido conmigo, siempre han sabido que yo he sido muy libre, les he dado mucha libertad a ellos también y he cumplido siempre con mi misión de madre, eso lo tenía. Pero cuéntame una cosa, escucha, te vas a Calcuta, pero ¿tú te vas a Calcuta con un plan trazado o te No, vas...? vamos a ver, yo me meto por internet, había una página que se apuntaba gente que quería ir a misiones a Calcuta y ¿Hablamos del año, has dicho? esto era el Aproximadamente. 90, a ver, Bueno, da igual, no no, pasa el nada. 2007 creo que era. Ujú, correcto. El 2007, sí, Te 2007. vas a Calcuta. Te Me metes voy, en internet, me buscas... meto, busco un grupo que quería irse en las fechas en que a mí me interesaba y quedamos en Londres, en Heathrow. No los conocíamos de nada. Y nada, nos vimos allí 7 u 8 mujeres que queríamos hacer voluntariado en Calcuta y bueno, ya habíamos visto por internet un hotelito allí porque hay una zona que era Sunshine Street, que era donde se reunían todos los voluntarios y tal, y allí la noche y tal, pues fuimos a un hotelito que había en esa calle, que el hotelito había que verlo, tengo fotos con ratas que las veías por los tejados y bueno, tremendo. Pero estuvimos Que no allí. sería nada con lo que te encontraste luego en Calcuta, me imagino. No. Y entonces ya, pues ya nos instalamos allí. Fíjate que éramos 7 y nos metimos en 2 camas las 7, no había sábanas, solo la sábana de abajo sucia. Yo había tenido la precaución de hacerme con un saco de dormir con sábanas de algodón de casa, entonces ya me metía, llevaba una funda también de almohadón y así para no tocar nada, porque aquello era tremendo, ¿verdad? No te atrevías en la ducha con zapatillas, no tocar nada porque era la suciedad ¿Y allí tremenda. hacíais? Bueno, y allí ya me fui, me presenté en la Mother House, que es la casa madre donde está precisamente enterrada Teresa, la madre Teresa. Me presenté allí y dije, bueno, vengo a trabajar, voy a estar 3 meses y bueno, allí pasan muchísimos ¿Y estuviste voluntarios. 3 meses o Sí, más tiempo? estuve 3 meses. Haciendo de todo. Pues bueno, no, de todo no, yo quise trabajar con niños. Entonces estuve en Sishubaban, y eran todos niños, muchos de ellos con parálisis cerebral y otros ciegos, otros con... Todos tenían algún tipo de problema. Entonces me presenté allí a trabajar. Había una monja, Sister Caterina, que era, creo que era, pues no sé si era de Yugoslavia o algo así. Y bueno, al decirle que iba a quedarme 3 meses, abrió los ojos, porque allí hay muchos voluntarios, gente joven, pero que va un poco, a ver, a lo mejor está una semana y desaparecen. Entonces a mí ya me llamó la atención que cuando llegué no me explicaron nada. Bueno, pues ahí había niños, mira, juega con los niños, tal, dice tal y cual. Y poco a poco Y poco a fuiste... poco, y entonces entendí el por qué no me explicaron. Porque no querían perder el tiempo explicando el funcionamiento a gente que iba a estar 2 o 3 días y tal. Entonces, cuando estuve ya me encargaron de 2 niñas con problemas también de movilidad. Estaba muy bien preparado porque cada niño tenía un book con todos los movimientos, hecho por fisios, con todos los movimientos que había que hacerles para que se fueran rehabilitando poco a poco, y me encargaron de 2 bebés, 2 niñas tendrían año y medio, 2 años o Y así. estás así 3 años Y ejerciendo estoy tu así 3 voluntariado. meses, 3 meses, espérate que perdona. te cuente. Entonces estoy con las niñas y tal, dando de comer a los que tenían parálisis cerebral, que era imposible darles de comer porque era muy complicado. Y hablando ya con la monja, que tengo ya cierta confianza, le digo que era de Bellas Artes. Entonces era cerca de Pascua.
Y dice, ay, ¿no me podrías hacer unos dibujos y tal? Primero encarga un dibujo Entonces sobre el Espíritu la Santo y experiencia que tal. llevabas de Bellas Artes la Entonces empiezas le a... hago eso, le gusta, y entonces le hice toda la pasión, dibujos cada uno de toda la pasión también. Y yo dije, pues yo he venido aquí, yo no he venido aquí a pintar, yo he venido aquí a hacer algo por los demás. Es que eso también. Y luego ya se le ocurre, era un salón muy grande donde había camitas y tal para los niños, pero estaban todos juntos y era bastante feo realmente. Y se le ocurrió, ¿por qué no me pintan las paredes? Total, que me dediqué a pintarles murales, le decoré con dibujos infantiles, todo aquello. Y bueno, y esa fue mi vida en Y Calcuta. cuando acabas en Calcuta te vas a... Y cuando acabo en Calcuta me vuelvo Te vuelves a España. a España, estoy un año y pico y tal, pero yo ya había conocido gente allí en Seguías teniendo esa Calcuta, tal, inquietud. y sigo teniendo esa inquietud. Y la idea también, porque aparte de la inquietud de ayudar, era la idea no sé, de lo nuevo, de la aventura, ¿no? ¿Y dónde Y vas? entonces me voy a Etiopía. A Etiopía. ¿Y estás Entonces, cuánto tiempo? y en Etiopía estoy 2 meses también, con las mismas monjas, con las de Teresa de Calcuta. Allí estoy en Askov, era un pueblo cerca de Addis Abeba, unos 20 kilómetros. Allí estoy en un orfanato con niños todos con SIDA. Había unos 300 niños con SIDA. Me dan para ocuparme de los bebés. Estaban todos tratados, ¿eh? Todos tenían sus dosis de lo que les daban para el SIDA, porque ya se había convertido en una enfermedad crónica. Me ocupaba de los bebés por la mañana y nada, pues darles de comer, el desayuno, cambiarlos, jugar con ellos. Y luego por la tarde se me ocurrió montar un taller de dibujo y pintura para los más mayorcitos. Volvemos a la pintura, correcto. Y empecé con pues 4 o 5 niños y acabé con 50 que allí no cabían. Estoy con ellos enseñándoles técnicas de dibujo y pintura, se lo pasaban bomba y fue muy bonito, porque son tan agradecidos y no sé, tienen esas caritas y esas miradas que a mí me descomponían, porque son unas miradas que reflejan la necesidad, que reflejan la gratitud. Exacto, el agradecimiento. Sí, que reflejan la naturalidad y te llama la atención que no tienen nada y que sin embargo Lo agradecen lo todo. agradecen todo y son felices. Y cuando vienes otra vez de esa Y experiencia... cuando vengo otra vez, ya digo, pues yo tengo que hacer algo más, no voy a quedarme en mi casa así sin hacer. Y es cuando entras en Manos me Unidas. meto en Manos Unidas. Sí, sí. ¿Y por qué elegiste Manos Unidas? Pues elegí Manos Unidas porque un amigo mío estaba ya metido en Manos Unidas. O sea, un amigo mío estaba en ese momento de presidente de Manos Unidas y dije, bueno, me gusta lo que hacen, porque lo que hacen realmente es para las personas de donde yo vengo, que es lo que a mí me atrae, que son los más pobres, los más necesitados, y me metí en Manos Unidas. Sí, ¿Y estuviste como voluntaria? Y estuve como voluntaria 2 años primero ocupándome de comarcales, de todo lo relacionado con las comarcales. Y entonces ya Eladio, que era el que estaba de presidente, pues ya cumplía su servicio, porque son 6 años, más no puedes estar, y empezaron, ¿y por qué no te metes y tal? Y yo la verdad es que no conocía muy bien cómo funcionaba, yo siempre me había dedicado a las comarcales. Fue un reto, pero como te digo que soy muy loca, me gusta. Pero te lanzaste a la Me aventura y gusta dijiste, me lanzarme. presento a... Me presenté, me comentaron, oye, preséntate y tal, y me presenté y salgo elegida. Presidenta delegada de Sí, de Valencia, de la delegación de diócesis de Valencia. Valencia. Sí, ¿Y sí. qué ha supuesto para ti tu experiencia en estos años en Manos Mira, Unidas? ha supuesto también un cambio radical en mi vida, porque me ha dado la oportunidad. También cuando eres presidenta por primera vez, te hacen viajar a los proyectos para que conozcas a los bien proyectos que son a los países en los cuales Manos Unidas Sí, desarrolla sus sí. proyectos. Entonces estuve en Ruanda
y visitando proyectos. Y allí me di cuenta efectivamente de lo que hace Manos Unidas, de la labor que hace tan enorme, de cómo cambia la vida de las Porque hay que personas. aclarar que cuando hablamos de proyectos de Manos Unidas estamos hablando de trabajo social en los países más pobres del mundo. Efectivamente, yo visité 8 proyectos, es un país pequeño, Ruanda, nos desplazamos en jeeps, unos coches grandes, y 8 visité proyectos 8 vinculados proyectos. con... Pues de todo. Había proyectos de educación, de colegios, en donde habían montado Manos Unidas las escuelas y la gente agradecidísima. Bueno, los niños nos recibían con cantos, que fue muy bonito. Esas escuelas en un principio habían sido de primaria, secundaria y tal, luego ya habían pasado a ser profesionales, tenían escuelas de carpintería, de informática, de albañilería, de electricidad, o sea que Qué eh, más proyectos era, viste? luego visité proyectos también de sanidad, Educación, sanidad. de sanidad, y luego visité proyectos también de agricultura, donde enseñaban a cultivar. Hubo un proyecto muy bonito que me llamó mucho la atención, que era cómo ayudaban a las mujeres. Había una organización que entre todos habían conseguido aportar cierto dinero para dar microcréditos a mujeres emprendedoras que se trataba, pues a lo mejor una de comprarse una sartén con un fogón y tal, y hacer empanadillas para luego venderlas en el mercado. O sea que otra era comprar zapatillas para luego venderlas en el mercado. Otro era pues montarse una pequeña tienda, que la tienda, las estanterías eran cajas apiladas unas encima de otras, y vender allí pues 4 cosas. Y entiendo que toda esa experiencia vivida visitando proyectos al final también te ha valido y evidentemente ha reforzado la responsabilidad que has asumido como presidenta delegada durante mucho Efectivamente, ahí tiempo, te ¿no? das cuenta realmente de que merece la pena entregarte y trabajar por Manos Unidas, porque es que te llena a ti, te llena a ti. Para mí esto, no ha sido una carga, digo, el cargo, tienes el cargo de presidenta, digo, pero no ha sido una carga, ha sido realmente un regalo. Ha sido un regalo que me ha hecho mejorar muchísimo como persona, me ha hecho conocer a gente fantástica. Luego tuve la oportunidad también y de conocer a unas monjas, y como todavía tengo ese gusanillo de irme y tal, me estoy yendo 2 veranos al Congo, a la República Democrática del Congo, y estas monjas les pregunté: "¿Y yo qué puedo hacer allí?". "Bueno, pues tenemos un hospital de referencia y tal". Y digo: "Yo no sé, sanidad no tengo idea". "¿Qué más tenéis?". "Bueno, pues tenemos una escuelita para las niñas que no pueden pagar el colegio, y cuando salen de ahí tenemos un pequeño taller de Y confección". volviste otra vez Yo digo: "Bueno, también. pues eso ahí puedo hacer". Entonces me fui en verano al Congo, vi el taller que tenían de confección, con unas máquinas obsoletas que necesitaban la mano derecha para darle a una manivela para que para que cosiera, encima muy rotas, las arreglaban con un tornillo, con cualquier cosa, y yo dije: "Aquí", intenté enseñarles y tal, y digo: "Aquí esto no se puede hacer, aquí hay que hacer algo mejor". Entonces les dije: "Mira, dime, haz un presupuesto, a ver qué se puede, para poner energía solar, traer máquinas eléctricas, tener agua y tener un taller, como Dios manda". Y la monja sacó el presupuesto, eran 12.500 euros. Y yo digo: "Pues bueno, yo eso creo que lo puedo conseguir". Total, que me volví después de ver ya que aquello no podía funcionar tal y como lo tenían. Llamé a Manos Unidas y dije: "Mira, vengo de estar 2 meses en el Congo, en Bunkeya. Allí necesitan un taller de confección, he estado trabajando con ellas. Son 12.500 euros". "Ah, pues eso lo podemos hacer nosotros". Y digo: "Sí, pero yo sé que vosotros no hacéis las cosas así sin más, sino que investigáis, lo tratáis, o tal y cual, y a lo mejor tardáis 1 año o muchos meses en que eso se lleve a cabo". Y yo digo: "Yo ese dinero lo puedo conseguir por mi cuenta, Y y el año que decidiste viene que esté". y emprendiste ese Entonces me proyecto. moví, y sí, hice unos vídeos y tal, me moví por el pueblo, me moví por alguna escuela, me moví y recogí los 12.500 euros, los mandé,
Y bueno, cuando llegué el verano siguiente, ya aquello era otra cosa. Allí había ya energía solar, teníamos luz, teníamos agua, teníamos 8 máquinas eléctricas fantásticas. Entonces eso ya fue otra cosa. Y volviendo a Manos Unidas, ¿qué le dirías a la gente que no nos conoce o que no conoce el trabajo que desarrolla Manos Unidas en todo el mundo? Yo pienso Porque, que Manos Unidas, ¿qué le sí, dirías a la gente? la gente conoce Manos Unidas, pero no tiene mucha idea de qué es lo que hacemos realmente. Y lo que hacemos es muy importante, porque en primer lugar aquí lo que hacemos es sensibilizar a la gente, contarles qué es lo que hacemos, qué necesidades hay, el hambre que hay en el mundo, la necesidad que hay en el mundo y cómo queremos cambiar eso, cómo queremos un mundo más justo y más equitativo. Y para eso, claro, necesitamos fondos. Entonces aquí lo que hacemos es sensibilizar, recaudar fondos para los Los proyectos que proyectos. se hacen Y allá. cuando hablamos de proyectos, hablamos de cosas muy serias, o Hombre, sea, cuando hablamos muy de proyectos importantes. no hablamos de cualquier cosa. Allí no se hace un proyecto porque sí. Allí lo importante es que tenemos socios locales, que es la gente que vive allí, que pueden ser misioneros o puede ser una cooperativa. O sea, no hace falta que sean religiosos. Es decir, Manos Unidas no va y dice vamos a montar un No, hospital, sino que alguien no. dice, Alguien de allí, alguien de cualquier país efectivamente, remoto dice alguien de necesito allí. por favor montar esto y entonces Alguien de Manos Unidas allí de alguna nos forma dice, oye, aporta. necesitamos un hospital, o necesitamos un colegio, o necesitamos un pozo, un desarrollo de agrícola. Entonces, Manos Unidas, ellos mandan un proyecto, tiene que hacerlo bien redactado, con todos los detalles. Manos Unidas va allí con algún técnico, ve la posibilidad, ese proyecto tiene que ser viable en el tiempo, o sea, no puede ser un proyecto que Sí, de dure llego, un monto año o aquí un dos, hospital y no, luego no, me no, no, voy. tiene que ser fijo, que dure, tiene que ser que respete la cultura del país y luego ellos tienen también que colaborar de alguna manera, o bien con una parte pequeña del presupuesto, o bien con trabajo, que sepan, que sientan que ese proyecto de desarrollo es suyo. Por eso también son socios locales, porque también ellos ponen parte de lo que hace falta. Puede ser un 8%, un 10%, lo que puedan buenamente. A lo mejor es solo trabajo, pero queremos que ellos se comprometan y que sean parte del proyecto para que lo haga suyo. Y entonces ya se estudia, se hace una primera fase, se vigila, porque también tienen que mandar. Eso está todo muy controlado, o sea que no Así lo que hacemos de cualquier entiendo que manera. de verdad tu experiencia en Manos Unidas ha sido o es enriquecedora y gratificante y aunque ahora acabe tu momento como presidenta delegada, seguirás colaborando, Por trabajando y supuesto, ya, ayudando. Manos Unidas ya es mi Es familia, tu ya casa, es tu mi, segundo hogar. es mi necesidad, Muy bien. es mi necesidad de seguir contribuyendo a cambiar el mundo. Esa parte me parece muy importante, lo Eso, lo de eso, intentar, tú sabes, o tú y yo sabemos que cambiar el mundo es muy complicado, pero si en algo podemos oye, aportar nuestro tiempo, granito de arena. me parece muy Es que es importante. así, es que somos unos privilegiados. O sea, el hecho de haber nacido aquí ya te marca, ya te hace distinto, tienes todas las Sí, a posibilidades. veces te siento un poco obligado a devolver parte de lo que tienes en agradecimiento. Me parece muy bien. eso. Para ir finalizando, Ana, vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas rápidas, simplemente para conocerte un poco mejor. Al final, Álvaro sabes que es Sí, nuestro sí, lo compañero, conozco. que hoy no ha podido estar con nosotros. Una pequeña ronda de preguntas rápidas para conocerte un poco mejor. Un libro. Un libro, pues mira, Los pilares de la tierra, Muy bien, correcto. Una comida una comida, la paella. Yo soy muy valenciana, valenciana. hecha en casa, Hecha en hecha casa, la en que el hacía mi Pobre Follo. madre, eso. Ahora esa herencia se la deja a mi hermana. Es mi hermana la que hace las paellas. Correcto. Un lugar en el mundo. Un lugar en el mundo. A mí me encanta París, tal vez porque he vivido 2 años allí y me gusta París, pero para vivir, ¿dónde estoy? Para vivir, Valencia. Fantástico. Sí, para vivir donde estoy. La Sí, terreta. sí. Correcto. Y una frase, algo que te defina o que destacarías, o aunque no te defina, una frase que
que para ti es importante. Mira, algo que dijo Teresa de Calcuta, que no sé si lo voy a repetir exactamente igual, pero que decía, siempre sigue adelante, corre. Cuando no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, coge el bastón, pero nunca, nunca te detengas. Y eso yo creo que es muy importante. Yo ya me noto físicamente que muchas cosas ya no las puedo hacer. No, todavía te queda... No, 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 la mentalidad y la cabeza sí, pero el cuerpo ya tengo ciertas debilidades. Entonces yo pienso seguir hasta el final, lo que pueda. Mientras Dios me dé fuerzas, pienso seguir. Oye, Pues me esto es parece así, esto muy es así. bonito y de verdad que yo creo que ver gente como tú entregada, dispuesta siempre a dar su tiempo, a dar su dinero, a dar su conocimiento a los más necesitados, pues me parece un gran ejemplo de solidaridad y creo que en un podcast como este, que se llama Voces en Acción Solidaria, pues aparte de representar a Manos Unidas, representas muy bien el sentimiento de lo que queremos transmitir con el Muchas podcast. gracias, Así pero que yo creo que todo esto vuelve a ti. O sea que es una acción de ida y vuelta. Tú haces algo, pero a ti también te beneficia. pues esperemos que así sea y que de verdad que la vida te siga beneficiando y que te siga devolviendo todo eso que tú has dado y sigues dando a los más necesitados y a la gente que al final está ahí y de la que nadie nunca se acuerda, de la que no aparece en las noticias Sí, es verdad. y que de verdad sigas recibiendo ese agradecimiento y que sigas colaborando en la medida de lo posible con Manos Unidas o con cualquier otra iniciativa solidaria. Así que gracias por estar hoy con nosotros y Gracias a ha sido vosotros también, un porque placer. me parece muy importante un programa así, que dé a conocer la solidaridad y la gente entregada y las necesidades que hay en el mundo. A nosotros nos parece importante y de eso va el tema y por eso lo hacemos de forma voluntaria, de forma desinteresada y con la intención de que de verdad la gente conozca a personas como tú y bueno, como he dicho siempre o como decimos siempre, con el ánimo de contagiar solidaridad allí donde estemos y Pues allí que donde tengáis vayamos. mucho éxito. Gracias, Ana. Pues esta ha sido una nueva edición de nuestro podcast Voces en Acción Solidaria y es un podcast en el que tenemos muy claro y muy presente que los buenos somos más y por supuesto con el que, y lo repito, tenemos la intención de contagiar solidaridad a toda la gente que nos escuche. Gracias una vez más por estar con nosotros y os esperamos en próximos episodios. Gracias.